Bueno, buenas noches. Vamos a abordar un par de puntitos acerca de algunos compañeros más y luego podemos empezar la clase, ¿no? Entonces, vamos a guardar y unos 2 a 3 minutos para luego continuar y establecer también los nuevos parámetros del examen. Entonces, aguardamos. Hasta mientras vamos a estar habilitando el puntero y abriendo el material pertinente, ¿no? Donde nos habíamos quedado en la anterior clase en la diapositiva número 12, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar, ¿no? Con el avance. Vamos a retroceder un poquito para acordarnos dónde íbamos, ¿no? Estábamos hablando de los servicios financieros y habíamos visto que los servicios financieros es toda la amplia gama de servicios y operaciones que ofrecen las entidades de intermediación financiera a los clientes, ya sean ahorristas o prestamistas, ¿verdad? Entonces, o inversionistas en el caso de la banca SAFI, ¿no? Entonces, estos servicios financieros son regulados por el Estado mediante la ASFI, ¿no? Y en mérito a la Constitución Política del Estado, en su artículo 330, que señala que es obligación del Estado, a través de la política financiera, priorizar la demanda financiera de los sectores de la micro y pequeña empresa, ¿no? Además, otorga la atribución también de regular el sistema financiero, ¿no? Entonces, habíamos visto, ¿no? Es la diversidad de servicios u operaciones que prestan o ofrecen las entidades de intermediación financiera con el objeto de satisfacer necesidades financieras de los usuarios financieros, ¿no? Los servicios pueden ser de intermediación financiera, no bancarios o que no tienen referencia a la intermediación financiera, complementarios y rurales, ¿no? De acuerdo a la ley 393 de servicios financieros. Ahora, en cuanto a los servicios de intermediación financiera, ¿no? Que son los de mayor tiraje de los bancos, porque es su objeto, es el giro de la empresa, la intermediación financiera, ¿no? Entonces, las sociedades, ¿verdad? O las entidades que prestan servicios de intermediación financiera, ¿no? Son sociedades comerciales o empresas cuyo giro consiste en el manejo del patrimonio, ¿no? Entonces, como son sociedades comerciales, tienen que estar establecidas de acuerdo al Código de Comercio, a las leyes, a las prerrogativas del Código Civil en cuanto a la representación y también de manera especial la ley 393 que complementa en algunos aspectos el tema societario, ¿verdad? Junto con el Código de Comercio. Entonces, los servicios financieros, ¿no? Se prestan por estas sociedades comerciales, ¿verdad? Y tienen como fin obtener utilidad de la administración del patrimonio ajeno, ¿no? ¿Cuáles son las actividades de intermediación financiera? Prestación de servicios financieros y cualquier otra actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión del ahorro, ¿no? Entonces, bueno, la actividad de intermediación financiera, esto es más como los servicios que prestan las entidades de intermediación financiera, ¿verdad? Servicios financieros
actividades relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión del ahorro, ¿no? Pero intermediación financiera quiere decir ese proceso, ¿verdad? De administrar el capital de los ahorristas y conjuntamente, y, y en mérito de esta administración, otorgárselo a los prestamistas, ¿verdad? Entonces, hay otros servicios financieros que no tienen que ver con la intermediación financiera, ¿no? Pero las empresas o las sociedades comerciales que prestan servicios de intermediación financiera, ¿no? Prestan, además de esos servicios que corresponden propiamente a ese proceso, algunos otros que se denominan, como hemos visto, no bancarios y complementarios. Al respecto, la ley 393 señala que son servicios de intermediación financiera, operaciones pasivas, activas y contingentes. Y eso estábamos revisando, ¿verdad? Operaciones activas, pasivas, neutras o de servicios, ¿no? Entonces, estas no tienen que ver con el manejo del capital, son otras operaciones que igual presta el banco y que les reportan cierta utilidad, pero no es su giro principal y no tienen que ver con la intermediación financiera propiamente dicha, por ejemplo, el fraccionamiento, el cobro de servicios básicos, ¿verdad? El seguro para que no te clonen tu tarjeta de débito, ¿no? Y estábamos revisando las operaciones activas, ¿no? Y se denominan operaciones activas entre las principales entre las principales operaciones que realiza el banco son estas dos, las activas y las pasivas, ¿no? Las activas eh, son cuando la entidad se encuentra en la posición de acreedora del usuario financiero. Entonces, ¿qué hace? Hace actividad de colocación del capital, ¿verdad? Agarra y presta el capital social conjuntamente con el de los ahorristas para obtener la utilidad, ¿verdad? De ese, de, de ese contrato de mutuo bancario, se llama, ¿no? El contrato de préstamo, cuando interviene una entidad de intermediación financiera, se llama mutuo, ¿no? Es el mismo, solamente que tiene como acreedor a la sociedad, ¿no? Ahora, una operación activa es toda operación donde se encuentre como acreedor el banco. Entonces, ¿qué quiere decir? Préstamos, ¿verdad? Entonces, hace una actividad de colocación de capital y por ello se encuentra en mérito un contrato en la posición de acreedora, ¿verdad? Del préstamo. Entonces, le corresponde el derecho patrimonial para exigir el pago del capital más los intereses en los términos y plazos que establece el plan de pagos y el contrato, ¿no? Y si incumple, pues eh, correrán intereses penales, moratorios y por último se empezará el proceso judicial para perseguir el cobro de lo adeudado. Ahora, ¿cómo se encuentra en posición de acreedor a la entidad de intermediación financiera? Por colocación del capital social y por colocación del capital de los recursos captados. Esto no se hace de manera separada, ¿verdad? Se hace de manera conjunta. ¿Qué quiere decir colocación del capital? Inversión. ¿Y cómo se invierte? Inversión es eh, esta colocación del capital, digamos, la privación de la liquidez, ¿verdad? En favor de la persona jurídica de sus asociados para poder obtener mayor utilidad. Entonces, ¿qué hacen? Colocan el capital social. Pues, ¿cómo lo colocan? En inversiones y también en préstamos, ¿verdad? Y de ahí obtienen las utilidades eh, que hacen que la empresa, bueno, genere más valor, se pueda repartir utilidad entre sus socios y no vaya a liquidarse ni a la quiebra, ¿no? Toda empresa comercial, toda sociedad comercial tiene como principal fin el obtener utilidad y nada más. Entonces, las operaciones activas representan la forma de colocación del capital en los sectores de déficit. Ya se habíamos visto, ¿verdad? ¿Quiénes son tomados como déficit?
no aquellos que no pueden generar una capacidad de pago, sino que sí tienen capacidad de pago, pero que eh, el capital que tienen no les alcanza o en su defecto no quieren disponer de todo lo que tienen para realizar un emprendimiento o adquirir un bien. Ahora, a referencia al déficit en materia de operaciones bancarias, no se está haciendo referencia a las personas en situación de crisis, sino más bien a las que desean realizar un proyecto con el advertido de que su capital no es suficiente, no desean disponer de la totalidad del mismo, ¿no? Lo que ya les habíamos establecido ahorita, ¿no? Ahora, en cuanto a las operaciones activas, estas están señaladas en el artículo 119 de nuestra Ley de Servicios Financieros 393 y señala que las entidades de intermediación financiera están autorizadas para efectuar las operaciones activas eh, contingentes y de servicios siguientes, ¿no? Y dice A, inciso A, otorgar créditos y efectuar préstamos a corto, mediano, largo plazo con garantías personales, hipotecarias, prendarias u otras no convencionales, o una combinación de las mismas, ¿no? Entonces, esas son las operaciones activas. Otras operaciones eh, en las que participa la entidad de intermediación financiera eh, para poder obtener utilidad es la adquisición y la venta de inmuebles para ser utilizados en actividades propias del giro, ¿no? Entonces, también puede comprar y vender bienes, inmuebles, ¿verdad? Pero estas compras, como dice la norma, va a ser solamente para que se utilicen en actividades propias del giro, ¿no? Entonces, no puede, digamos, el banco eh, ir comprando bienes y alquilar, ¿verdad? Alquilar todo y de eso más ganar utilidad, ¿no? No es su, no es su actividad económica principal, ¿verdad? Sino que esta es la intermediación financiera. Ahora, cuando adquiere y vende bienes, a veces es por causas de imprevistas o de fuerza mayor, ¿no? Como cuando el, el deudor o su, eh, bueno, en una operación de crédito, el deudor incurre en mora, recae en mora porque no ha pagado el crédito, entonces no contesta al banco, le inician el proceso judicial, ¿no? Y luego llegan al remate y el banco se lo adjudica, o sea, él se lo compra por el valor de la deuda. Y tal vez tenga que aumentar un poco más, ¿no? Y depende eso del valor de la valor. Ahora, cuando se lo adjudica el banco, o utiliza para una de sus sucursales, o tiene un año para vender, ¿no? Porque, eh, como les digo, el banco no puede dedicarse a realizar otro giro que no sea la intermediación financiera, ¿no? Estaría ya cayendo en la actividad económica de las casas inmobiliarias, tal vez de arrendatarios, si se animaría a alquilar, ¿no? Y acabarían siendo los bancos, pues, como dueños de la mitad de Cochabamba, ¿no? Entonces, esto no puede, bueno, no puede permitirse, ¿verdad? Que los bienes inmuebles queden en poder de las entidades de intermediación financiera bajo su propiedad, ¿no? Con títulos a su nombre. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Vender durante un año o en el plazo máximo de un año los bienes adjudicados. Entonces, por eso no se adjudica mucho el banco, espera que pasen los remates y que no haya postores, porque en un año tiene que lograr vender, ¿no? Y encima de venderlo también tiene que ponerlo a su nombre primero. Y con la minuta judicial el registro es difícil, de verdad, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las principales operaciones activas? Son los contratos de crédito en sus diferentes modalidades, ¿no? Plazo fijo,
caja de ahorros, eh, cuenta corriente, ¿no? Entonces se entiende por apertura de un crédito el acuerdo en virtud en cual de un banco se obliga a poner una determinada suma de dinero a disposición del acreditado. No, sí, perdón, las operaciones que les estaba describiendo son operaciones pasivas, ¿verdad? Caja de ahorro, cuenta corriente, ¿no? Esas son pasivas, pero las activas, como son la colocación del capital, son el banco disponiendo de su capital y de los ahorros de los ahorristas para eh, obtener utilidad, para completar el círculo de la intermediación financiera. Entonces, esto se realiza mediante los créditos y la apertura de crédito se entiende como el acuerdo en virtud del cual un banco se obliga a poner a una determinada suma de dinero a disposición del acreditado en la medida de sus requerimientos o bien realizar otras prestaciones que permitan a este obtener crédito. Entonces, el acreditado a su vez se obliga a reembolsar la suma utilizada y a cubrir el importe de las obligaciones contraídas por su cuenta, como pagar comisiones, intereses y gastos convenidos, ¿no? Entonces, esa es la apertura del crédito, sería y esta se traduce en la operación activa por excelencia del banco, ¿verdad? O de las entidades de intermediación financiera. ¿Cómo se formaliza? Se formaliza siempre mediante un contrato escrito, ¿no? No puede existir una buenas noches. Pero estábamos aquí, ¿no? Viendo las principales operaciones activas, ya avanzando un poco, ¿no? Y las operaciones activas, como ya les había dicho, son solamente el banco invirtiendo u otorgando en préstamo el capital social conjuntamente con el dinero que corresponde al ahorro de las personas que depositan su dinero en el banco en calidad de ahorristas, ¿no? Entonces, este, esta apertura de crédito, ¿verdad? O sea, el banco otorgando el crédito, eh, se llama mutuo bancario, ¿verdad? Si bien es un contrato de préstamo normal, tiene su propia denominación porque el acreedor es una entidad de intermediación financiera, ¿no? Y mediante este contrato o mediante este acuerdo, el banco se obliga a poner determinada suma de dinero a disposición del acreditado en la medida de sus requerimientos, ¿no? En la medida de lo que se le ha aprobado. Pero no existe obligación del banco antes de la suscripción del crédito, ¿no? El, una vez suscrito el acuerdo, recién surge la obligación del banco de otorgarte el dinero y lo va a hacer al mismo momento de la suscripción, ¿no? Ahora, el acreditado se obliga a reembolsar de acuerdo al contrato y el plan de pagos, ¿no? Con intereses, con gastos convenidos, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con eh, con el pago de la obligación material del préstamo. Ahora, ¿cuáles son las principales operaciones activas? Es sería la apertura de crédito simple o en cuenta corriente, ¿no? Como señala el artículo 1309 de, de nuestro código de comercio que está acá, ¿verdad? Dice, se entiende por apertura de crédito el acuerdo del cual un banco se obliga a poner una determinada suma de dinero en la medida de los requerimientos, ¿no?, del acreditado, o bien a realizar otras prestaciones que permitan obtener el crédito. A su vez se obliga a reembolsar, ¿no? Entonces, en esos términos, se entiende que la apertura de crédito, ¿no?, se realiza mediante estas operaciones de el banco otorgando capital y estas se traducen en operaciones de cuenta corriente, de crédito simple o crédito en cuenta corriente, que llegaría a ser como la tarjeta de crédito o la línea de crédito rotativa, ¿verdad? Puede ser rotativa o puede ser simple, ¿no? Entonces, eso vamos a ir viendo en este momento. Entonces, por su estructura jurídica, este contrato, este acuerdo entre el de mutuo bancario entre el prestamista y la entidad de intermediación financiera, no se considera un contrato de préstamo común, sino un contrato de préstamo con características
particulares. Entonces es un contrato peculiar que, en el que se establecen condiciones específicas y además tiene una característica de ser masivo, ¿no? La parte no puede observar el contrato del banco, lo firmas o te vas a otro banco y no pasa nada, ¿no? No van a cambiar las cláusulas porque es igual para todos y lo único que cambia el banco es el nombre y el monto y el plazo y de acuerdo al plan de pagos, ¿no? Entonces esa es la masividad. Eh, ahora, la línea de crédito, no, el crédito simple es fácil en, en la aplicación, ¿verdad? Solamente le entrega el banco un monto de dinero y el deudor va cancelando las cuotas de acuerdo al plan de pago, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de una línea de crédito, el banco pone a disposición del cliente, del usuario, un monto de dinero para que éste lo pueda utilizar en un plazo determinado en operaciones de crédito directo o contingentes. A su vez, el acreditado tiene que reembolsar la suma utilizada y pagar comisiones e intereses, al igual que en el préstamo, digamos, al que nos estábamos refiriendo, ¿verdad? Al mutuo bancario. Pero la línea de crédito no es que el banco te va a entregar el dinero en ese momento. Por ejemplo, estas líneas de crédito se dan con las tarjetas de crédito, ¿no? Eso quiere decir que el banco va a poner a tu disposición, por ejemplo, $1,000, ¿no? Porque así lo has solicitado y has demostrado que puedes pagar, ¿no? Va a poner a tu disposición $1,000 por un plazo no sé, lo que hayas pedido, 6 meses, un año, ¿no? Entonces, durante ese periodo tú vas a agarrar y vas a gastar esos $1,000 de acuerdo a tu conveniencia, pues, ¿no? Sacas y una vez que se cumple el plazo, o una vez que el monto que estaba a tu disponibilidad se agote, ¿no? Entonces el- va a, eh, vas a empezar a cancelar tu línea de crédito. Pero si tu línea de crédito es rotativa, ¿qué va a pasar? Te van a dar igual un plazo de tiempo, pero tú vas a poder, digamos, en estos $1,000 del ejemplo, vas a poder gastar 500 y pagas esos 500 y otra vez tienes los 1,000 y luego gastas 800 y pagas esos 800 y otra vez tienes los 1,000 y así hasta que se acabe el, el periodo o el plazo por el que se ha contratado esta línea de crédito rotativa. No por ser rotativa es eterna, ¿verdad? Sino que tiene este carácter de recargable, ¿no? Entonces, a lo que nos estamos refiriendo es a la cantidad de dinero que una entidad de intermediación financiera otorga a un cliente, ¿no? Y mediante una de estas modalidades que puede ser una línea de crédito eh, permanente o revolvente, ¿verdad? Como les explicaba, rotativa, ¿no? Eso quiere decir revolvente, ¿no? Ahora, esos son los dos tipos de línea de crédito, ¿no? Simple y rotativa. Como les había dicho, la simple, eh, tienes a disposición el dinero por un plazo determinado, pero sin posibilidad de recargar. La línea de crédito rotativa puedes recargar cuantas veces quieras, ¿no? Para seguir teniendo el mismo margen de crédito, pero igual no es eterna, ¿verdad? Todavía tiene un plazo determinado y luego ya no vas a poder recargar, vas a tener que contratar otra línea de crédito rotativa, ¿no? Entonces, la línea de crédito simple es el tipo de línea de crédito que tiene la particularidad de que una vez empleados los fondos a favor del usuario financiero, concluye la obligación de la entidad y se exige la devolución, ¿no? Entonces, no existe un fin específico para este tipo de préstamos o un destino que darle al dinero o a los recursos que están poniendo a nuestra disposición, sino que es
de amplia, digamos, es de amplia disposición eso de la línea de crédito, ¿no? De la rotativa. A menos que el contrato establezca lo contrario, ¿no? Este contrato habíamos visto que se llama mutuo bancario, ¿verdad? Pero su definición ya está acá, que es más puntual, ¿no? Es la operación más importante que realizan los bancos, ¿verdad? Y es el préstamo eh, de dinero que hace una entidad de intervención financiera como acreedora a favor de un prestamista o de un deudor. Y el que va a quedar en posición de deudor, no siempre tiene que ser una persona natural, también puede ser una persona jurídica, ¿verdad? Pero lo importante para que se configure el mutuo bancario es que el acreedor sea un banco, una entidad de intermediación financiera. Y este mutuo bancario lo que hace es transmitir a un cliente una cantidad de dinero en propiedad, o sea, le transmite la propiedad del dinero, te lo da, te lo entrega y ahora ese dinero es de vos, ¿no? Y tiene que ser devuelto en las condiciones convenidas. Pero no te lo entrega en propiedad cuando vas a contratar tu crédito de vivienda social, porque cuando te aprueben y sea el momento de entregar el dinero, les van a llamar a tu vendedor, al que te está vendiendo la vivienda así con crédito por el banco, te van a llamar a vos, va a bajar el asesor del banco, el representante, el asesor legal, y van a firmar el contrato. Hasta eso no va a participar, ¿verdad? El vendedor. Y van a mandar a alguien a traer el dinero, y el del banco es chistoso, te van a entregar a vos para que en ese mismo instante le entregues en su mano a tu vendedor, ¿no? Entonces es medio solemne, ¿sí? Pero así se lleva a cabo, ¿no? Y una vez operado eso, entonces ya empieza a surgir tu obligación con la entidad de intermediación financiera. Ahora seguimos con el préstamo de mutuo y vamos a revisar qué dice el Código de Comercio en cuanto a este contrato de préstamo de dinero en el que participa como acreedor el banco, ¿no? En, en el, en el artículo 1972, nuestro Código de Comercio establece que el mutuo es un contrato por el cual una de las partes se entrega una suma de dinero con la obligación del deudor de devolver otro tanto de la misma especie y calidad, ¿no? ¿Cómo es otro tanto? Otra cantidad superior, ¿no? Puede también recaer sobre títulos valores, ¿no? Entonces es un contrato real que se perfecciona con la entrega de la cosa que se presta, con el dinero, ¿no? Y si bien como contrato civil puede ser gratuito u oneroso, el gratuito u oneroso quiere decir que no va a contemplar interés, ¿verdad? Eso señala el artículo 897 de nuestro Código Civil. Vamos a revisar. Y el contrato de mutuo nunca va a ser oneroso, nunca va a ser sin interés, nunca va a ser gratuito, porque estaría yendo contra su objeto mismo, el banco, pues, ¿verdad? Contra su principal objetivo, que es, como sociedad comercial, obtener utilidad, ¿no? Entonces no puede realizar un contrato de préstamo sin interés, ni aunque sea pues para el hijo del dueño del banco, ¿no? Vamos a revisar lo que no se señala el Código Civil en el artículo 897. Eso está por acá. Del mutuo, dice. Y señala, el mutuo puede ser gratuito u oneroso, no habiendo convención expresa sobre interés, presume ser gratuito, ¿no? Pero cuando interviene un banco, como su objetivo principal es obtener utilidad, imposible que pueda ser un contrato de préstamo oneroso o gratuito, ¿no? Porque estaría yendo contra su objeto mismo, el banco, como sociedad comercial. Entonces, tiene que sí o sí cobrar una
un interés que le va a reportar la utilidad, ¿no? Y este mutuo es el mutuo comercial, el del banco, ¿no? Por eso en el 972 señala devolver otro tanto, ¿no? O sea, una cantidad superior. Ahora, en el artículo 974 del mismo Código de Comercio, dice que bueno, el que se beneficia, que se llama mutuario, debe devolver lo prestado en el plazo convenido. Y si no se ha establecido plazo para la devolución del préstamo, que eso nunca va a pasar con las entidades de intermediación financiera, no, si no se ha establecido plazo para la devolución del préstamo, eh, esta devolución tiene que efectuarse dentro de los 30 días siguientes al pedido realizado mediante carta autenticada. Entonces, ¿qué va a pasar? Como no hay plazo, el banco te va a te va a llevar a un notario y te va a notificar solicitándote que de una vez necesita el préstamo que te ha otorgado, ¿no? Y de ahí va a empezar a correr como si se hubiera concluido el plazo en el contrato, ¿no? Pero como no hay plazo, tenemos que hacer esta actuación administrativa, ¿no? Entonces, ya se nos va a acabar el tiempo. Vamos a quedar ahí y desde aquí, desde la diapositiva 16, comenzamos con la segunda parte de la clase. ¿Sí? Entonces, nos vemos en 5 minutitos. Hasta luego.